Mi nombre es Mario Chagoya García, estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 190-17544. Voy a presentar el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal, Unidad 2. Estudio la licenciatura en Derecho. Mi asesor es el licenciado Arturo Trujillo Ramos. Voy a presentar los siguientes cuestionamientos. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en esta literatura ha analizado cómo las difundieron desde la periferia? Se refiere en concreto que los países de la zona o con sistemas similares de justicia fueron adoptando el modelo de juicios de países líderes o desarrollados que fueron influyendo para que se adoptara el sistema de justicia. Más adelante transcribiré textualmente lo comentado. Esta literatura ha analizado cómo las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden sea desde el centro o la periferia, esto es, de países desarrollados a países en desarrollo del norte, de sur, o de occidente o de oriente, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas. En contraste, en el caso de lo que este trabajo llama difusión desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. La ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. El primer grupo de descripciones y teorías enfatiza no la direccionalidad geográfica, sino temas, procesos e incentivos comunes que estados y actores domésticos enfrentan y que pueden llevarlos a adoptar leyes, normas y políticas públicas similares. De acuerdo a la sociología institucional, la teoría constructivista de las relaciones internacionales, análisis postcoloniales y análisis de trasplantes legales basados en la noción de prestigio, la difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales. La difusión desde la periférica puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de los posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes, shocks externos comunes, así como otros factores que también pueden contribuir incluyen la imposición, presiones e incentivos externos, emulación. Los beneficios de las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas campañas de redes transnacionales. El siguiente cuestionamiento es el siguiente. ¿Qué distinguen a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Era obligada la reforma constitucional en todos los sistemas de justicia. Veníamos de sistemas que buscaban únicamente enjuiciar o castigar al presunto inculpado sin darle derecho a defenderse legalmente. Incluso los jueces y los ministerios de justicia eran los mismos de recabar las pruebas acusatorias y lo que buscaban era únicamente castigar al culpable, sin darle muchas opciones de réplica o de defensa. Como tales, las reformas tienen muchas características en común, incluyendo la introducción de juicios orales y públicos, la introducción o fortalecimiento del Ministerio Fiscal y la decisión de poner al fiscal en lugar del juez a cargo de la investigación criminal. Otros cambios incluyen dar más derechos a los imputados frente a la policía y durante la investigación preliminar, introducir el principio de discreción fiscal, permitir mecanismos de negociación y resolución alternativos de conflictos y expandir el rol y la protección de la víctima en el proceso penal. Esta red de entrepreneurs legales latinoamericanos, esto quiere decir emprendedores de reformas legales o de justicia, propuso los nuevos códigos procesales penales para resolver problemas tales como la falta del debido proceso, la insuficiente transparencia y la ineficiencia del sistema penal, y caracterizó las reformas como una conversión de procesos penales inquisitivos en acusatorios. Las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales principalmente porque no les gustaban y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos y por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ellos. Las jóvenes repúblicas independientes siguieron el modelo inquisitivo creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas,
De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente de la policía y el juez de instrucción compilaban las pruebas. Este expediente documentaba toda actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo las pruebas, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esta etapa. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que, en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y formadores en América Latina? Fueron diferentes formas, principalmente el crecimiento y reconocimiento de cambios en zonas de influencias periféricas, como lo comentamos al inicio. La presión internacional para la aplicación de reformas al respecto de los derechos humanos. Y no se podía dejar de reconocer que eran necesarios y urgentes los cambios al sistema penal acusatorio. La red de entrepreneurs legales latinoamericanos también convenció a los actores institucionales y políticos domésticos latinoamericanos en todo el espectro político de que las reformas traerían más debido proceso, eficiencia, transparencia al sistema penal. Y tenemos como conclusión la última pregunta. Opinión en la que indique la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Hablando de un mundo globalizado, México no podría ser la excepción para adoptar prácticas sanas en materia de justicia, implementando un cambio trascendental el 18 de junio de 2008 al reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciendo importantes cambios en el sistema de justicia penal. Veníamos efectivamente de un sistema inquisitivo y era necesario un cambio en este sentido, principalmente en materia de reinserción y de derechos humanos, así como de transparencia y eficiencia en los procesos penales. Dicha reforma incluyó cambios en el sistema penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias y un modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de sanciones penales.